a charlar un poquito de transporte. Lo tenemos al ministro de Transporte de la Nación, a Mario Meoni, ya con nosotros. ¿Cómo le va, ministro? Un gusto. Buenas tardes, Dominico. Un gusto hablar con vos. Gracias, igualmente. Bueno, vamos con la información que tiene que ver con su ministerio, porque todos ponen, o pareciera ser, que el malo de la película acá es el transporte en cuanto a la transmisión del virus. ¿Qué medidas se están tomando? Sí, en primer lugar quiero decir que la verdad no es efectivamente así. No solamente los estudios que se han hecho en Argentina, sino en el mundo en estos últimos meses demuestran que no siempre la cantidad de personas transportadas afecta a las personas en la zona donde residen, donde mayor cantidad de movimiento de personas hay. Hay estudios hechos en muchas ciudades importantes del mundo, desde Nueva York hasta París. Y, por ejemplo, claramente no se demuestra que la cantidad de movimiento de personas es directamente proporcional a la cantidad de contagios. De todas maneras, entendemos que es un lugar posible de contagio, probable de contagio, si no se mantiene el distanciamiento y la ventilación adecuada. Por eso estamos trabajando muy fuertemente con salud y con nuestros organismos de control, con la CNRT, con el Ministerio de Seguridad, a los efectos de garantizar que se mantenga la ventilación adecuada en todos los medios de transporte. Obviamente que en colectivos eso sucede más fácilmente en la mayoría de las unidades. Sí. Solamente hay un grupo muy reducido de unidades, aproximadamente el 10%, que no tiene ventanillas laterales, pero que sí tiene ventilación por el techo, y eso también permite el flujo permanente de aire, además de que obviamente un micro cada 200 metros aproximadamente separa, abre las puertas y genera una corriente de ventilación. En el caso del tren, que también hemos hecho que se fije las ventanillas abiertas, es decir, no se van a poder cerrar. En este caso, en el caso de los trenes tienen en promedio una circulación de 3 minutos entre estación a estación, y cada 3-4 minutos, depende de la línea, tienen la apertura total de las puertas, también un sistema de ventilación de esa manera. Por lo tanto, estamos tratando de que se mantenga al máximo la ventilación en todos los medios en el área metropolitana, y obviamente, como siempre, la principal y mejor recomendación es el uso del barbijo, que también claramente está demostrado que con eso se reduce al máximo la posibilidad de contagio en el transporte, ¿no? Nacho. ¿Cómo le va, ministro? En cuanto a lo que tiene que ver con, los protocolos adentro del transporte y también la cuestión interjurisdiccional, ¿ahí se notaron contagios del paso de provincia a ciudad? No, la verdad es que no existe eso. Había una situación dada el año pasado que había un poco de contagio en el área de la ciudad de Buenos Aires, básicamente, y eso iba generando el efecto de desborde hacia el resto de las áreas. Primero fue el primer cordón del Gran Buenos Aires, después el segundo, y así sucesivamente hasta que llegó el interior del país. Hoy la verdad es que no hay un parámetro de esa característica, es decir, los focos de contagios. Obviamente que en esta segunda ola está impactando más en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de Buenos Aires, pero ya en la circulación es comunitaria en todo el país. Por lo tanto, el efecto ola hacia el interior, o cascada, mejor dicho, hacia el interior, ya no es tan importante como lo era el año pasado de mantenerlo restringido. Por eso hoy se sigue manteniendo la conectividad con todo el país. Claro. ¿Fede? Ministro, hay un reclamo muy grande de los choferes del transporte público para que sean incorporados con urgencia casi a los grupos de vacunados. ¿Hay alguna novedad con ese tema? Bueno, no, nosotros obviamente que estamos tratando de que se vacune todo el personal de transporte, básicamente entendiendo que el no vacunarse muchas veces nos pone en riesgo la operación del sistema de transporte. Claramente en ferrocarriles no ha sucedido la semana pasada en el ferrocarril Mitre, donde un grupo de trabajadores muy específicos tuvo un contagio masivo y aisló la posibilidad de que pudieran trabajar otros, y por lo tanto paralizó el sistema del Mitre durante todo un día. Esa situación obviamente que tratamos de resguardarla, pero entendemos que el criterio que aborda el Ministerio de Salud en ese sentido es, hay muchas actividades que son de riesgo, hay muchas actividades que necesitan estar vacunadas, y vamos en el esquema de lo que prioriza el Ministerio de Salud, que es no por tipo de actividades laborales, sino básicamente en función de la cuestión etaria, excepto obviamente el personal de salud, que claramente es necesario y prioritario que estén vacunados. Sí, estamos avanzando en tener un cronograma que podamos ir en las próximas etapas incorporando al personal de transporte de mayor contacto y de mayor riesgo. Es decir, por ejemplo, el conductor de un guarda de un tren claramente es un personal de
de riesgo porque está en contacto con las personas, un chofer de colectivos claramente de riesgo. De todas maneras, también estamos tomando medidas respecto del aislamiento del chofer para que sea mayor que el que tienen hoy, de esa manera garantizar también que no tengan contagio por contacto dentro del transporte. Si bien debo decir que el número de choferes contagiados es muy bajo en este momento. Claro. Ahora, ministro, apelando a que, bueno, a cada uno y la responsabilidad individual, mucha gente se le pide trasladarse en su auto particular, pero no todo el mundo tiene, ni todo el mundo tiene por ahí el presupuesto para hacerlo. Ahora, ¿han evaluado en todo este tiempo de pandemia y todo este tiempo de aprendizaje por ahí poner más formaciones, hacerlas más continuas, las que se puedan, por ejemplo, de trenes, dar más formaciones de trenes para hacer que la gente viaje más espaciada, más micros? ¿No se puede sumar eso? No, Dominique, lamentablemente no. Ojalá pudiera ser. Digamos, nosotros tenemos en la frecuencia de trenes 1960 frecuencias diarias. Es decir, tenemos la totalidad de las formaciones de trenes operando diariamente. Y la verdad es que, si bien tenemos pedidos de compra de nuevas formaciones a los fabricantes básicamente de origen chino, que son los que son compatibles con los que están trabajando, más los que son necesarios para la provisión del sistema ferroviario del San Martín, el Sarmiento, pero bueno, eso lleva un proceso de compra. Lamentablemente Argentina tuvo durante todo el año también una cuestión de carácter económico, que era el bloqueo que sufrimos o el impedimento de poder acceder al financiamiento internacional por la situación económica que recibimos y la situación de los bonistas que impedía que nos financiara internacionalmente, y obviamente que eso retrasó la posibilidad de tener nuevas formaciones. Las formaciones que tenemos están trabajando todas, no hay posibilidad de aumentar esas frecuencias, lamentablemente es así. Lo mismo en el sistema de colectivo, es decir, tenemos el máximo de las frecuencias, y la verdad es que también hay cuestiones que muchas veces son difíciles de sostener desde el punto de vista económico en el tiempo. Digo, hoy agregar un 10% más de micros en el área metropolitana de Buenos Aires significaría una inversión inicial de $250 millones aproximadamente, con una necesidad de compensación de choferes solamente del orden de los 2.300 millones de pesos mensuales. Es decir, estamos hablando de una inversión anual de más de 25.000 millones de pesos para sostener el transporte, para reducir de 360 a 370 pasajeros que tenemos hoy promedio por unidad a 340, 330 pasajeros por unidad, con lo cual el impacto tampoco sería muy importante en ese sentido. Es decir, el equilibrio de la inversión con el impacto real que tiene en la cantidad de pasajeros hace que sea bastante dificultoso de poder resolverlo, además obviamente de cuestiones que alterarían el sistema de circulación vial en todo el área metropolitana de Buenos Aires, que ya de por sí es muy congestionado, y obviamente el incrementarla en cantidad de micros es bastante difícil. Sí, reitero, hay que mejorar notoriamente el sistema ferroviario. Para eso es desde eliminar barreras que estamos haciendo, sí, con túneles que están construyendo, de nuevas señalizaciones que se están haciendo, de electrificación que estamos haciendo, de la adjudicación de una nueva obra que va a permitir que mucha más gente venga directamente desde la zona oeste y sur hasta Constitución sin tener que hacer transbordo, y todo eso significa ganancia de tiempo, pero todo eso son procesos lamentablemente que llevan entre 18, 24, 36 meses de ejecución, siempre y cuando obviamente además la situación de la economía argentina lo permita. En este caso, el presidente nos ha priorizado obras ferroviarias muy importantes que van a hacer que en los próximos 24 meses tengamos un sistema de transporte ferroviario mucho más ágil que tenemos hoy. Claro, claro. Nacho, no sé si tenías otra pregunta, si no, le quiero preguntar al ministro, sí, porque acá en la esquina, y lo hemos visto ya también en Córdoba, quiero saber, seguramente estarán muy ansiosos por saber, hay una protesta de transportistas, más que nada relacionados al turismo, ¿no es cierto?, que están pidiendo que se los habilite. ¿Ustedes han tenido algún tipo de charla? Imagino que estará al tanto con los que están cortando aquí en el centro y en distintos puntos del país. Sí, claramente, Dominique, hemos estado en conversación. De hecho, un funcionario nuestro, el director nacional del transporte automotor, ha tenido reuniones con ellos ayer, está teniendo reuniones hoy. Estamos hablando permanentemente con el Ministerio de Turismo. Entendemos que es una situación crítica de las empresas de turismo que venían de un año de parálisis fuerte, y obviamente que las restricciones que hubo que tomar en estas últimas 2 semanas impactaron aún más, porque se trata de básicamente la restricción del movimiento de contingentes de estudiantes, jubilados y demás.
y eso pone una situación compleja al sector. Nosotros obviamente que está más volcado con las determinaciones sanitarias y la necesidad de cuidado que con la aplicación de la actividad turística o de transporte plenamente dicho, ¿no? De hecho, estamos tratando de ofrecer alternativas de trabajo, entendiendo que... Ubicarlos en otro rubro mientras tanto, porque hay gente que está hace tiempo sin trabajo. Claro, lo que sucede es que cuando uno saca de un rubro, termina afectando a otro rubro. Es decir, nosotros, la verdad es que lo que podríamos volcarlo son para actividades que las están haciendo, que es básicamente el traslado de transporte de personas que van a trabajar en empresas que son exceptuados y que no comprenden a los esenciales. Es decir, lo que no suple, lo que sería actividad turística no lo suple otra actividad, digamos, es el inconveniente. Si lo supliera, estaríamos quitándole a otro tipo de empresas. Por ejemplo, el transporte de larga distancia normal que entra en las terminales, que de por sí es muy bajo. Hoy estamos en el orden del 20% de funcionamiento de transporte de larga distancia y el factor de ocupación está apenas arriba del 15% de lo que era prepandemia. Es decir, estamos con una capacidad ociosa muy importante en todo lo que tiene que ver con la actividad en sí. Claramente estamos buscando soluciones económicas, aportes, más allá de los repro que establece el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estuvimos con el jefe de gabinete, con el ministro de Turismo, buscándole alternativas de salida, y en este momento está a punto de comenzar a la brevedad con la Cámara que los agrupa. Digo, estas personas que estaban hoy manifestándose no están agrupados en ninguna Cámara. Sí. Nosotros veníamos trabajando con la Cámara en buscar soluciones a algunas de las cuestiones que plantean, que nos exceden inclusive, ¿no? Plantean, por ejemplo, la antigüedad de las unidades y el recambio de las unidades. Eso tiene dos aspectos. Uno, por supuesto, es la seguridad operacional y la seguridad de las personas que viajan. Por lo tanto, hacerlo más viejo de por sí ya no es razonable, pero además es una ley la que fija esa antigüedad, no es una atribución nuestra. Algunas cuestiones tienen que ver con atribuciones que son de las provincias, como por ejemplo no tributar ingresos brutos. Es decir, hay muchas cuestiones planteadas al respecto de lo que es indudablemente una crisis económica que sufre el sector, producto obviamente de la pandemia, más de la actividad golpeada que venían de ya el año 2019. Bueno, ministro, lo último que le pregunto y le agradezco su tiempo. ¿Se vienen más restricciones, sí o no? No. No. Bien. No, bueno. No. Mayor restricciones, la verdad es que lo que esperamos es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanas y ciudadanos de todo el país, cuidándose con el barbijo, cuidándose con la higienización, eso con la ventilación. Eso es fundamental para que evitemos cualquier tipo de restricciones. La voluntad del presidente y del gobierno en su conjunto es poder mantener las actividades económicas, poder mantener el trabajo de las personas, entonces no está planteada la idea de mayores restricciones. Gracias, ministro, muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. El ministro de Transporte, Mario Meoni, con nosotros, anticipándonos y contándonos un poco cómo han salido estas reuniones y lo que se viene. No se vienen, no está previsto más restricciones. Señor.